Quienes nos ven, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Derecho. Nosotros vamos a compartir un poco del conocimiento acerca del Imperio Romano y su derecho. Nosotros conformamos el grupo. Yo, Joan de Carapiña, Roberto Brito, Diego Lema, Edwin Ceballos, Paul Soto, Pamela Morillo. Y quien les habla, Diana Urbano. Para continuar con la explicación de mis compañeros, me gustaría decir un poco cómo nace esto del Estado dentro del Imperio Romano, sobre todo por la necesidad de entregar el poder al pueblo. Partiendo de esta idea, sería importante decir que mientras Augusto se encontraba en el poder, su objetivo principal era buscar una reestructuración en la parte administrativa. Parte de esta nueva estructura dentro del régimen pensaba en envejecer todo el Senado, además incluir a los italianos dentro de su nuevo régimen. Es importante también decir que parte del orden involucraba a los caballeros como nuevos administradores dentro del imperio. Bueno, en esta parte vamos a comenzar a explicar lo que es la Constitución en la República de Roma. La Constitución en la República de Roma se basa en el equilibrio de tres órganos elementales que controlaban mutuamente. Ellos son los magistrados, los comicios y los senados. La unión entre ellos se plasma la expresión Senatus Populusque Romanus. Comenzaremos explicando lo que es el Senado. El Senado representa el poder consultivo. En un principio estaba conformado solo por patricios, pero luego se incorporaron también los plebeyos. También las competencias. Las competencias del Senado son las siguientes: controlar los ingresos del Estado, juzgar los delitos cometidos en Italia que exigían una intervención del Estado, como traiciones, perjuicios, envenenamientos y asesinatos. También cumplían con el rol de enviar embajadas fuera de Roma y recibirlas las que vengan de otros países. Los comicios. Los comicios son asambleas que representan el poder legislativo. Sus componentes son los ciudadanos libres de pleno derecho, varones y mayores de edad. Estos ciudadanos estaban divididos en clases sociales, según la capacidad económica, pero siempre estaban predominando los intereses de los ricos. En primer lugar, se contaba y se hacía el recuento de los votos, empezando por la primera clase, que era más numerosa en la asamblea. En segundo lugar, cuando se hallaba la mayoría absoluta, se sabe el recuento, con lo que los pobres no votaban nunca. También hablaremos de las magistraturas. Estas representan el poder ejecutivo temporal. Eran elegidos por el pueblo anualmente, salvo el censor, que era quinquenal. También eran cargos gratuitos y colegiados, es decir, no se pagaban y se elegían en conjunto. Para poder ser elegidos se debía ser ciudadano, no estar condenado por sentencia judicial y haber cumplido con el servicio militar. Bueno, a continuación vamos a hablar de un tema muy trascendental dentro del estudio del derecho romano. El tema es precisamente la evolución del Imperio Romano, tanto su auge como su decadencia. La decadencia del Imperio Romano surge por varios factores. Deberíamos citarlos antes, pero vamos a primero empezar. ¿Cómo es que surge este imperio? Sabemos que Roma es una enorme extensión de territorio. En sus inicios no fue así. Tan solo comprendía la península itálica en una república pequeña que en esa época era una monarquía, gobernada por reyes o rex. Después de este periodo vino la época republicana. En la época republicana sabemos que la autoridad de la época republicana era precisamente el cónsul. Con el pasar de los tiempos, el sistema consular se volvió biconsular, y con el tiempo triconsular, hasta llegar hasta los 4 cónsules, época en que empieza ya la decadencia de la república. Llega un periodo en que la república cesa sus proyectos y tiene que haber un recambio de gobierno. El primer triunvirato fue el que llevó a Roma a un régimen imperial de las manos de Julio César, que consiguió hacerse con el poder y establecer ese régimen. Tras su asesinato, el Senado nombró a Octavio cónsul. Sin embargo, su sucesor, el futuro emperador Augusto,
que decidió tomar a cabo cambios en la forma de gobernar que no fueron, como es lo normal, pequeños cambios que se conviertan en un gran cambio en un periodo de tiempo, sino un gran cambio en el Estado romano por voluntad del emperador. ¿Qué quiero decir con esto? Se acaba la República Romana y empieza el periodo del imperio, es decir, deja de haber democracia en Roma probablemente. Lo que sucede es que ocurre el Principado. En el Principado lo que sucedió es que el César Augusto, antes llamado Octavio, asume el Principado del Senado, una especie de suprapoder en el cual él decide lo que es bueno y lo que es malo para la República Romana. Así empieza la época republicana de Roma. Debemos decir que los acueductos proliferan, toda la actividad de la manufactura, el imperio prolifera gracias a la nueva administración y el gobierno de Augusto. Augusto establece una nueva administración total de Roma, en Italia y en las provincias imperiales, que se mantuvo durante todo el periodo del Alto Imperio. Las provincias senatoriales conservaron en un principio las formas administrativas de la República, pero con el tiempo sufrieron cambios, interfiriendo cada vez más en la administración imperial. Augusto quiso transformar la ciudad de Roma, para que sirviera de ejemplo para todas las ciudades del mundo, conocido en ese entonces. Las urbanísticas como el foro, la construcción y reparación de templos y otros edificios públicos, creación de nuevos acueductos, fueron acompañados de una nueva estructura administrativa. La ciudad fue dividida en pequeñas ciudadelas, en barrios llamados vici, al frente de cada uno de los cuales había un responsable o magíster, elegido por un año, que colaboraban con la administración de la ciudad. Para apoyar las funciones de los ediles, crearon 7 cohortes militarias de guardianes civiles comandados por un prefecto equiditium, el cual prácticamente daba las funciones de un vigilia o un prefectos vigilio. Otro prefecto se encargaba en cambio de la distribución regular de alimentos para todo el imperio, al menos para la plebe de Roma. Esto era gratuito. A su vez, estaba comprometido a muchos senadores que contribuían económicamente a embellecer la ciudad y a establecer una vigilancia del río Tíber para impedir inundaciones, del control de aguas, etc. Augusto nombró a su supervisor general de Roma, que lo representase en su ausencia. Administración republicana del Imperio Romano. Los romanos vivieron y desarrollaron 3 etapas dentro de su devenir cívico-institucional. Sin duda, el paso de una etapa a otra no es de claridad absoluta, dado que los procesos, en este caso político, son en sí mismos demasiado complejos y están compuestos por diversos planos de la realidad. Por lo expuesto anteriormente, vamos a analizar y describir los tiempos políticos y de cambio en el Imperio Romano. La ciudad se convirtió en el paradigma de la fuerza imperial y el dominio de Roma a otros pueblos. Su dominación fue de las circunstancias y no de un plan preconcebido. Su desarrollo institucional fue el resultado de un complejo conjunto de factores que determinaron su expansión territorial y su transformación política para asimilar los cambios. Le voy a hablar de evolución política romana. La monarquía. Ubicamos esta etapa entre los 753 años antes de Cristo hasta el año 509 antes de Cristo. Su principal característica fue, como su nombre mismo lo dice,